Estar juntos es un comienzo. Mantenernos juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Presentamos Hablemos Pues. Los temas que generan controversia se dialogan en Hablemos Pues, sin miedo al éxito. Saludos, bienvenidos a Hablemos Pues, sin miedo al cambio. Qué bueno estar con ustedes en esta hora. Nuevamente nos encontramos en estas plataformas con este propósito de educar, de reflexionar y de traer luz en medio de las situaciones difíciles que pasa nuestra nación. Y hablando tres temas, política, deportes y fe. Quizás tres temas que traen controversia, han generado enemistades, distancia, pero entre nosotros eso no pasa. Somos amigos y nos llevamos bien y hablando nos podemos entender. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarlos, amigos. Isaac, Saúl, feliz año. Igual. A todos nuestros amigos, que este 2023 esté lleno de aventura y, como decía Isaac, que la capacidad del diálogo, del entendimiento prime a la violencia, al desacuerdo, a la conflictividad. Y yo estoy seguro que con mucho esfuerzo podemos lograr esos objetivos. Así que a hablar de esos temas sensibles el día de hoy. Qué bueno. Bueno, excelente. Bueno, feliz año para los dos y para todos los que nos están viendo y escuchando. Definitivamente, como dijo Isaac, es un tema o tres temas controversiales que familias se pelean por política, por fe y por deporte. Ajá. Lo hemos visto en nuestro propio país, no hablemos de otro país, pero también es importante tocarlos para dar claridad, dar una orientación, porque en todos los medios de comunicación hay que recordar que siempre somos formadores de opinión y queremos formar de la manera correcta la opinión sobre estos tres temas. Y sin miedo, pues los hablamos, los platicamos y procuramos concluir en algo que sea una solución, porque lo que necesitamos son soluciones. Y quiero aclarar algo, no es de compadre hablado los temas que hablamos acá, no es de que nos ponemos en acuerdo antes del desarrollo del mismo. Aquí cada quien tiene su propia opinión. Y es que cada cabeza es un mundo. Es decir, eso es lo bonito, no es que vamos a coincidir en la totalidad de los criterios, pero yo estoy seguro que los puntos de convergencia siempre deben de ser más y mayores que los puntos de conflicto y de diferencia. Correcto, más lo que nos une que lo que al final vamos descubriendo que son más los puntos en los que podemos coincidir para lograr un avance. Hablemos pues. Bueno, comienzo yo. ¿Me lo permiten? Éxito, Muy bien. Le cedemos la palabra. El tema que hoy quiero abordar es cristianos en la política, y esta es una de las preguntas: si pueden los cristianos participar en política. Yo creo que sí, debemos participar, porque antes de ser cristianos somos ciudadanos. Nadie nace cristiano, todos nacemos ciudadanos. Ahora, siendo cristianos, con mucha más razón, tenemos los criterios y los valores para decidir participar en la vida diaria, porque todos de una u otra forma hacemos política. Aún el que dice que no tiene ningún color, que no es político, ya asume una posición en cuanto a temas políticas. Y política no solamente son los temas que se llevan a cabo en los partidos políticos. Eso ya sería política partidaria. Pero sí debemos interesarnos en la política, porque de una u otra manera los temas políticos o las decisiones políticas nos afectan. Si el día de mañana sube el combustible, si sube el peaje, si suben los impuestos, si no hay servicio de agua potable, de alcantarillado, si no hay energía, esas son decisiones políticas. Correcto. Así que de una u otra manera nos afecta. No es que a unos les afecta y a otros no. A la gran mayoría, todas las decisiones políticas nos afectan. Ahora, lo importante es cómo los cristianos se comportan al llegar al poder político. En una oportunidad alguien me preguntaba
que si los cristianos deberían de participar en la política. Yo le dije que sí. Y si preguntábamos al Congreso Nacional, si preguntábamos al Ejecutivo, si le preguntábamos a la Corte Suprema, si todos eran cristianos, todos iban a decir que sí. Tal vez uno que otro se atreva a, como lo dijo el viceministro de Educación hace poco, dijo que era ateo. Pero en su mayoría, todos nosotros los hondureños somos cristianos. ¿Dijo que era ateo o teo? Ateo. Hay que escuchar bien. Dijo que era ateo, el ministro de Educación. Entonces, creo que nosotros estamos llamados. Honduras es un país de 8 millones de habitantes. De esos 8 millones de habitantes, según las encuestas. En territorio hondureño. En territorio hondureño. Un millón fuera de Honduras. Y en Honduras se habla de que los cristianos evangélicos son el 49% y los cristianos católicos son el 51%. Entonces, ahí estamos viendo que entonces en su totalidad Honduras es un país cristiano, sea evangélico o sea católico. O aunque Ahora, sea de boca. aunque sea de boca, pero nadie dice soy ateo. Aunque no se congregue, no vaya a la misa, no vaya a las reuniones de la congregación, pero dicen somos cristianos. Quiero hacer un desglose y una pregunta, Isaac y Martel. Cuando usted lleva a la palestra o trae a la palestra pública el tema de los cristianos en la política, ¿es cualquier clase de cristiano o eso incluye también a los líderes cristianos, pastores, evangelistas, Yo creo que había misioneros? Sí, interesante. O al miembro común que es cristiano. Bueno, la Constitución de la República no permite a los líderes religiosos participar en política partidaria, pero como ciudadanos deben participar en los asuntos políticos del país. Totalmente de ¿Verdad? acuerdo. Claro que cuando un líder religioso opina sobre una decisión política, lo cuestionan y Tiene peso lo también. señalan y dicen que no se metan los evangélicos en la política, dicen. ¿Verdad? Pero bueno, igual, el día de las elecciones, la clase política, ellos saben contar las cabezas, ¿verdad? Y saben que en la iglesia pueden tener muchos votos, muchos electores. Pero la Biblia, ¿qué enseña respecto a eso? ¿Los líderes cristianos deben de participar en política partidaria? Bueno, es que si usted ve el Antiguo Testamento, ¿qué era David? Un gobernante. ¿Qué hacía? Tomaba decisiones políticas. Él gobernaba haciendo uso de la política. ¿Qué es la política? La búsqueda del bien común, donde se establecen una serie de leyes y normas para poder gobernar un país. Ahora nosotros usamos los partidos políticos y los partidos políticos son la vía legítima para poder alcanzar el poder. Idealmente el poder para poder servir. Pero, eso sería lo correcto. Sí, pero David era un líder. ¿Qué era Moisés? Era un líder político. De hecho... Con los detalles que puestos por Dios. Bueno, porque vivíamos antes en una teocracia. Hoy ya no vivimos en una teocracia. Medio vivimos en diferentes sistemas de gobierno. Y aunque la democracia ha sido quizás uno de los sistemas de gobierno quizás mejores, aunque no perfectos, hay muchos países, y creo que eso es uno de los temas que va a abordar Eduardo Martel, la democracia en Honduras. Vivimos en esa supuesta democracia. Antes se vivía en una teocracia. Correcto. Pero Dios creo que le permitió al hombre, cuando el hombre le pidió no ser gobernado por Dios, sino ser gobernado por un rey. Por el pueblo de Israel en ese momento. Comenzando por el pueblo de Israel. Entonces la primera señal de que había un gobierno impuesto por un hombre fue cuando se levantó Saúl. El rey... Sí, Saúl. Sí, Saúl. Y el sucesor fue David. Pero bueno, ahí vinieron una serie de líderes. Pero ahí vemos que Dios está de acuerdo en la gobernanza. Hay un pasaje bíblico que dice que Dios es rey, que Dios es legislador y que Dios es juez. Y si usted ve ahí, en esos 3 puntos están los 3 poderes de la teoría republicana. La teoría republicana, representada por 3 poderes. ¿Verdad? Entonces, si Dios es juez, si Dios es legislador y Dios es rey, ahí está el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Entonces, si nosotros como ciudadanos, como cristianos, sabemos respetar, siendo parte de un sistema de gobierno o siendo ciudadanos, si sabemos respetar los 3 poderes del Estado y como la Constitución de la República lo establece, que es independiente, sin subordinación, ¿y cuál es el otro, Martel? Sí, complementario. Complementario. Entonces vamos a respetar
la forma de gobierno que Dios ha establecido. Yo veo la democracia y veo el sistema republicano cuando Dios mismo se identifica y dice, yo soy rey, yo soy juez, yo soy legislador. Pero bueno, los cristianos estamos llamados para cambiar el mundo. De acuerdo. Somos llamados para hacer sal, para hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué existe la oscuridad? Algunos dicen que es la ausencia de luz. Entonces nosotros estamos para hacer las cosas bien, para ser transparentes. Si somos capaces de gobernar nuestra casa, somos capaces de gobernar una ciudad. Dios mismo cuando saca al pueblo de Israel y se lo lleva a Babilonia, le dicen, trabajen por el bien de la ciudad, porque dependiendo del bienestar de la ciudad, dependerá el bienestar de ustedes. Entonces, nosotros como ciudadanos de esta nación, si nosotros trabajamos para fortalecer la democracia, para fortalecer correctamente los partidos políticos, para fortalecer la debida participación de los ciudadanos y de los cristianos en los asuntos políticos, caramba, deberíamos de tener otra nación. No es posible que si casi el 100%, no digamos el 100%, porque hay otras confesiones de fe en el país, pero si somos en su mayoría cristianos, aquí deberíamos de tener un país maravilloso. El de Alicia. ¿Verdad? Pues no sé si el de Alicia, porque... El país de las maravillas. Maestro, como dice usted, lo veo callado. No, estoy... Por primera vez en el programa no me dice nada, no me cuestiona. Porque me estoy deleitando. Y lo digo de verdad, porque cuando uno escucha esa realidad histórica, bíblica, se da cuenta que seguimos siendo lo mismo. Obviamente hay matices propios de la evolución de la sociedad, de la historia, sí. Pero lo que sucedía hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años, es exactamente lo mismo. Hay gobernantes y gobernados. O sea, eso no cambia. Eso no cambia. No correcto. cambia. Gobernantes y gobernados. En todo, hasta en la célula más pequeña que es la familia, hay un gobierno. Entiéndase los padres, la madre, lo que sea, pero hay un gobierno. Y cuando vemos lo que sucede en nuestro país, para centrarnos en nuestro país, yo digo que es antinatural, porque el ser humano es un animal político, lo decía Aristóteles, es decir, todo... En el buen sentido de las palabras. Claro, un animal político en el sentido de que nuestra actividad diaria es el accionar político, en todos los sistemas, no partidarios, sino que en todas las áreas de la vida. Yo diría que es antinatural no participar, pero además que es anticristiano. Correcto. No participar en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Y voy a complementarlo con algo que es parte de la ciencia. ¿Qué dice la física? Hay un principio de la física que dice que todo espacio es ocupado por la materia. O sea, si usted entra a un edificio y ve un salón vacío, no está vacío. Lo ocupa el aire. Hay aire. Entonces siempre va a haber una materia. Siempre va a haber un espacio, que va a ocupar ese espacio. Y si lo trasladamos a la política, siempre van a haber diputados. Siempre van a haber alcaldes, regidores, directores, presidentes, viceministros, ministros. ¿Y qué queremos que sean? Los que tienen una fe y que les da esa templanza para ser buenos ciudadanos, buenos seres humanos, o aquellos que están alejados del camino de Dios y que son delincuentes, que ya perdieron el temor a Dios, ¿sí? Y que hacen lo que quieran. Sí. Haciendo uso de un ejemplo real de lo que usted acaba de mencionar sobre un espacio vacío que no existe en realidad, Osvaldo en su momento, y lo sé por la persona a quien ayudó Osvaldo para que llegara a ser diputado en su momento. Esa persona, un periodista del ámbito de prensa general, Osvaldo le dijo en su casa, quiero que vos seas diputado. Le dijo, no, pero es que yo no quiero ser diputado. Mira, si no vas a ser vos, voy a poner a otro. Sí. El espacio siempre va a estar ocupado. Es correcto. Osvaldo Ramos Soto. Y luego... Y lo dijo la persona que llegó a ser diputado. No se lo dijo en una conferencia en salón de la Universidad Autónoma para los alumnos de periodismo. Lo dijo la persona que llegó a ser diputado. Hay unos criterios ahí está que en el existen, Congreso ahorita. Hay unos criterios que se escuchan en la iglesia, Eduardo y Saúl, que por ejemplo dicen, no, es que los cristianos no deben de participar en la política porque la política es sucia. Primera mentira, la política no es sucia. La política es una carrera noble. ¿Verdad? Pueden haber hombres con un corazón sucio y una mentalidad sucia. Pero entonces, si nosotros no ocupamos esos espacios, otro lo va a ocupar y precisamente no sea la persona correcta que va a ocupar ese espacio. Y se va a seguir expandiendo la realidad de una política sucia, entonces. Sí. Bajo esa premisa, bajo mi criterio, en todas las áreas de la vida hay suciedad. Sí.
en la empresa privada, en la política, en el deporte, en la sociedad civil, en la iglesia. ¿Cuántos casos de pedofilia hemos conocido en la iglesia? Sí. El Vaticano, casos de lavado de activos en el Vaticano, señores, que fue prácticamente una de las razones por las que Ratzinger se vio presionado ahí, quizás a tomar esa decisión. Sí, no podemos partir de premisas absolutas. La política es mala. No, señores, la política no es mala, la política es un instrumento. Mira, por muchos años, hoy ya no es tanto, pero por muchos años se decía, la política es del diablo. O sea, tampoco. Ser político puede ser un letrado, un abogado, un doctor, un ingeniero, pero la gente ve el participar en política como algo corrupto, pero si también en las otras profesiones puede haber corrupción. Yo lo que les digo es lo siguiente, yo coincido y volvemos a caer en lo mismo. En todos lados va a encontrar usted transparencia y suciedad, pero está bien, si al final hay un criterio de algunos sectores cristianos de no participar, perfecto, pero no se vaya a quejar después. Es correcto. No se queje. Mire, no es legítimo. Esto es como en el deporte. Solo el que esté en la cancha tiene derecho a opinar. Pero si usted no está en la cancha, solo sea observador. Claro. Observe. Pero no, mira, la tiraste mal, central. No. O como al aficionado Métase. de televisión, si no va al estadio a apoyar, no tiene derecho Métase ahí. Sea agente de cambio. Sea partícipe en la toma de decisiones. Luche como lucharon los grandes cristianos de la historia. Contra todos. Algunos ofrendaron la vida como Martin Luther King. Pero si queremos que haya empleo, que la canasta básica esté barata, que no haya delincuencia, que las calles estén bien, señores. Que la familia eso requiere un trabajo. Espirituales. Exactamente. Bíblicos. Si usted quiere que los valores suyos sean los que predominen y no los antivalores, como ya escuchamos en muchos sectores, los antivalores, de verdad, unos debates que no es hoy el momento, pero hay unos debates que para mí, de verdad, son hasta espeluznantes. Pero si usted no quiere que se impongan, pues entonces luche y sea agente de cambio. Nos queda 1 minuto con 30 segundos. Yo les lanzo una pregunta, pero les lanzo de un solo de mi opinión. Según lo que dice Romanos 11:29, donde dice la palabra de Dios, irrevocables son los dones y el llamamiento de Jehová. Respecto a pastores, líderes, evangelistas, personas que están llamadas por Dios al servicio netamente de Dios, pero que dejan ese llamado de Dios por meterse a la política partidaria. Particularmente ahí, en ese punto, yo, Saúl Flores, ahí ya no lo comparto. Dejar de ser pastor, dejar de ser evangelista, porque es un llamado que Dios hizo directamente. Si lo empezó desde el día 1, tiene que estar seguro que fue un llamado de Dios a ser pastor. Y luego se mete a la política, ahí sí yo comparto que debería de pensarlo 2 veces. Porque es un llamado especial. En todo caso, no un llamado a ser miembro de en todo caso, si siente que ahora su llamado es participar en política partidaria, entonces que deje el liderazgo dentro de la congregación. Claro. Así de sencillo. Yo estoy igual. Okay, que lo deje. Pero Dios se lo acepta. No sé, ahí que se entienda con Dios. Ajá. La factura se la va a pasar más tarde. Pero yo no lo puedo juzgar. Sí, pero yo no lo puedo juzgar. Yo no creo que Dios se lo acepte, que ahora no, soy pastor, después es que no podemos opinar por Dios. Es correcto. Es correcto. Pero ¿qué dice la Biblia? Irrevocables. No, pero está hablando del llamado. Y usted tiene un llamado, él tiene un llamado, yo tengo un llamado. A ser cristiano, a ser que Cristo vive en mí y comportarme como un hombre fiel. Yo tengo un llamado. ¿Usted cree que ese llamado es general a cuando se refiere ahí en Romanos 11:29? Claro. No está hablando de un llamado específico. Y entonces solo los pastores son llamados y usted no. Pero dice irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Ok, partamos aquí algo. Ajá. Estamos hablando de cristianos en la política. Se puso bueno esto. Sí, tendríamos que hablar otro tema y en otro programa diferente a ese tema. 18:30. No, pero voy a decir, mire, muchas veces uno encuentra espacios de incidencia más allá de donde originalmente lo creyó. Y quizás esa persona que podía ser pastor, de repente siente un llamado para ir a la política, puede que vaya a ser un beneficio más extraordinario quizás por la influencia en la toma de decisiones que afectan a toda una sociedad que lo que podía hacer desde una iglesia. Pero eso es una valoración que cada quien hace. Correcto.
Ahí nos quedamos. Bueno, llevamos 19 ya. yo creo que me quedé en la introducción del tema. Tal vez me dan chance, está sabroso el después de tema. hablar, de seguir Con hablando todo gusto, con de todo este gusto. tema. Muy bien, vamos a una pausa. Regresamos aquí en breve en Hablemos Pues. Estás escuchando Hablemos Pues. Continuamos con Hablemos Pues. Este tema estuvo muy bueno, que aún en la pausa aquí estábamos Nos quedamos en la todavía... boquita solamente. Picadito. No, me es que aquí, Solo el anafre probamos. aquí el tiempo, aquí no hay para dónde, ¿verdad? Cuando se vence el Estuvo tiempo. buenísimo, o sea que falta para ese tema. Sí, No, sí. y este No, no. el otro que viene está bueno. No, y es un tema, insisto, que es un tema que da mucho para hablar y creo que tenemos que retomarlo, Isaac, en un siguiente programa porque la gente yo creo que se quedó picada de ir más allá Sí, y llegar a una conclusión sobre ese tema tan delicado. sí, correcto. Bueno, ¿qué les parece si hablamos del deporte y específicamente sobre la corrupción en el deporte? No, Ahí no, deberían de no. haber cristianos, ¿ve? Para que no haya corrupción. Pero cristianos de verdad. Bueno, de hecho se quieren involucrar a ¿Por qué usted está en el deporte? A mí me gusta, me apasiona. Y si usted tuviera un puesto directivo, yo creo que la cosa sería diferente. Ojalá. No, Bueno. ¿cómo que ojalá? Ojalá y me permitieran llegar. Ah, Ojalá y no, me permitieran llegar. no generó duda. Ok, no, perdón, me expresé mal. Ojalá y me permitieran llegar. Le comento esto porque, por ejemplo, el directivo de Potros de Olancho quiere incursionar en el área de la FENAFUT como presidente, Sí. pero ya le están haciendo la cama. Reinaldo Tilguat, cristiano también, que es un hijo de Dios, exfutbolista, actual técnico, Buen amigo mío. también quiere incursionar a un puesto dentro de la FENAFUT, visualizando lo que está pasando a nivel de corrupción en el fútbol hondureño. Vamos a ver, se los voy a plantear así. En la mayoría de los países, varias televisoras pagan para transmitir los partidos de la selección. En Ujú. Honduras no. Porque hay amarrete entre los directivos de la FENAFUT y la casa televisora que transmite desde hace años. Lo cómico y trágico al mismo tiempo es que los mismos directivos de la FENAFUT son empleados de la entidad financiera que maneja la selección o son empleados de la casa televisora. O sea, son empleados de las dos guayabas. Entonces, ya han habido empresas televisoras de aquí de Honduras que les han hecho públicamente ofrecimiento de pagarles lo mismo. Por ejemplo, en su momento Canal 11 le dijo, cuando estaba terminándose el contrato de ese momento de Televicentro, le dijo a la FENAFUT, Televicentro les está pagando $1 millón. Eso fue hace como unos 10 años. Vino Canal 11 y les dijo, les ofrecemos $1 millón y no queremos exclusividad. Que siga transmitiendo Televicentro y que sigamos transmitiendo y que tramitamos nosotros. FENAFUT no aceptó. No por principios de contrato, sino por principios de amarrete. Esto en el fútbol hondureño. De hecho, sabemos que fue lo que pasó con Callejas y con Jawit, que por temas de corrupción fueron llevados hasta las leyes de Estados Unidos. Sigamos hablando sobre eso. Han habido equipos de Liga Nacional que por intereses han sido afectados, quitándole puntos y llevándolos al descenso a Liga de Segunda División, hasta el punto de desaparecer muchos de ellos. Sigamos. En el fútbol internacional, el caso FIFA Gate, donde el presidente y compañía, Joseph Blatter, han sido acusados y han sido probados en el tema de corrupción. Y también sigamos con temas más vigentes. La semana pasada, el Arsenal de Inglaterra, el Arsenal, equipo de primera división, porque como tienen también filiales, el Arsenal de Inglaterra de primera división, acusado de amaño todavía no ha sido probado. En este momento solo se ha levantado el expediente de acusado de amaño de un partido de la FA Cup allá en Inglaterra con un equipo de tercera división.
y el Arsenal está siendo acusado por eso. Igual, la Juventus en su momento fue descendida y por temas también de corrupción, de casas de apuesta. Allá en Europa y se da más que todo el tema de casas de apuesta. En el caso FIFA Gate es por dinero bajo la mesa. Hasta Michel Platini, que todos lo teníamos como el hombre más respetable y honorable del fútbol francés, Michel Platini. Pero también acusado y comprobado de corrupción. Yo te diría, Saúl, y enlazándolo con el tema anterior, volvemos a caer en lo mismo, es que todo es lo mismo. Son las personas que están en las distintas instancias las que dirigen esas instancias. Y lo que ha sucedido en el mundo, en Honduras, en Centroamérica, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, es una degradación generalizada de la sociedad. Entonces, imagínense el Arsenal, qué necesidad tiene de ir a hacer un amaño de un partido, si es un equipo multimillonario, está la Juventus de Turín, pero es parte de la degradación, los antivalores, la avaricia. Es decir, la corrupción es parte de la esencia del ser humano. Es decir, es un reflejo de las personas. No se me ocurriría a mí ir a hacer un amaño de una elección, pues, política. No. Entonces, yo creo que es el deporte refleja lo que está en la sociedad. Y Honduras no es la exclusividad. Mire, si aquí hay, lo dijo un fiscal general, Luis Rubí, 96% de impunidad. Quiere decir que de 100 casos solo se castigan 4, Isaac. Escúchelo bien. Sí. Escúchelo bien. Hay de una 100 gran casos, mora. solo se investigan, decía Luis Rubí, 20%, o sea, 20 casos. Solo se investigan 20 de 100. 20 de 100. Y se castigan 4. ¿Qué le está diciendo ese sistema? Robe. Delinca. No va a pasar nada. Mire, pues ya si lo agarran es que sos salado, hermano. Y estás en ese 4%. Entonces yo creo que hemos llevado a la sociedad en esa dirección. Y además vemos que se roban las cosas y no pasa nada. Nadie va a la cárcel, nadie va castigado. Entonces esto se traslada al deporte. Hagamos negocio con el deporte. Se lo voy a poner así tan fácil, pero como decimos los periodistas deportivos, cortita y al pie. Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Amañados. Acusados de no pagan corrupción, sí, de evasión de impuestos, y eso es corrupción en el deporte. Y los 3 han salido culpables, solamente que han sabido jugársela según el sistema que los está acusando, y simplemente pagan una multa y no pagan cárcel. Claro. Los 3 figuras del mundo. Hoy tal vez todavía Mbappé, que va en crecimiento, no se le ha acusado de eso, pero Neymar, Messi y Cristiano Ronaldo. Y yo voy a hacer otra pregunta. ¿Qué necesidad tenían ellos de evadir impuestos? Si son no millonarios, son multimillonarios. De hecho, Cristiano Ronaldo está catalogado como el deportista mejor pagado del mundo, aún por encima de Messi. Entonces, ¿qué necesidad tenían en su momento de hacerlo? ¿Era por necesidad? No. Ya tal vez por tradición, entonces. Por costumbre. Es parte. Por la parte intrínseca del ser humano. Es parte del sistema. Avaricia, el amor al dinero. Es decir, yo le digo algo. Estamos en una etapa de la vida. Y se lo digo yo porque mis hijas, cuando estaban al principio en su escuela y todo eso, empezaron a tener algunas cuestiones ahí. No. Aquí en mi casa, porque fui educado así, esas cuestiones de que hay que llevar la mejor marca, de que hay que apantallar aquí, hay que allá, que hay que tener este relojito. No, porque usted es lo que tiene aquí y aquí. Correcto. Lo que tiene aquí y aquí. Lo que tiene por encima, no, señor. Esto es desechable, lo que usted tiene en la cabeza. Pero, insisto, el sistema en el que vivimos han ido anteponiendo los antivalores. Imagínese, Saúl, yo de verdad no tengo nada en contra de esta música, es un derecho de cada quien. Pero lo que hablábamos hace algunos programas, la música que hay, lo que promueve las letras de la música que escuchan los jóvenes, ¿qué son? Solo tonteras, solo vulgaridades, solo obscenidades y cuestiones de esa naturaleza. Entonces, ahí es donde se requiere un temple para cambiar un sistema, no el deporte. Óigame, la corrupción va a existir. Si existe en el gobierno, no va a existir en el deporte. La corrupción siempre ha existido. Siempre ha existido, y en todos. En todo. Y es milenial. Dice que, les comento, hace unos años yo pertenecí a una organización de periodistas deportivos y se organizó un torneo navideño de todo el país
Venían de Ceiba, de Danlí, de Olancho, de la zona norte y del sur. Y el torneo era aquí en Tegucigalpa. El organizador del evento era la zona central. Nos dijo el directivo principal, miren, ustedes solo lleguen al área, que todo está arreglado. ¿En serio? ¿Se imagina? En un torneo churro, en un torneo charamusca, solamente un torneo de periodistas. Usted entre al área y se tira. Básicamente eso nos Se dijo. tira. Así nos dijo, entren al área, lo demás ya está arreglado, nos dijo. Sí. En un partido. ¿Cuántos goles hecho? Habría que analizar y que platiquemos en otro programa, porque es interesante. En la política hay corrupción, en el deporte hay corrupción, y aún en la fe o en la iglesia hay corrupción. Hay que analizar el tema de la corrupción, ¿verdad? Y algo más grave que la corrupción... Es la naturaleza pecaminosa del ser Sí, humano. es la naturaleza pecaminosa. Y algo más grave que la corrupción es la impunidad. Yo la considero como el combustible para la corrupción. Lo que tú estabas diciendo ahora mismo. ¿Verdad? No hay castigo, no hay castigo, sanción. no hay sanción. Ni siquiera sanción moral hay en este país. Porque allá andan los delincuentes en sus grandes prados, con guardaespaldas. Allá andan y mucha gente los admira, señores, por andar con eso. No, hombre, óigame, en otros países les gritan, los censuran, les dicen sus verdades y les da pena ir a la calle. Sí. Entonces yo creo que la corrupción en el deporte, yo no me daba cuenta de este nivel de detalle que me decís, Saúl, ¿verdad? ¿Del Arsenal, por ejemplo? No, de aquí, del tema de las transmisiones y todas esas cuestiones. Sí. Pero que funcione en Honduras, por ejemplo. No, pero es que tampoco no solo es Honduras. No. Yo estoy diciendo... Yo hablo de Honduras por el país nuestro. Está ligado al pecado y a la corrupción. Repito, ¿qué necesidad tenía Neymar, Messi y de Ronaldo en su momento de evadir impuestos? Claro. ¿Qué necesidad tenía? No tenían la más mínima. Y ellos se la jugaron en que fueron sus asesores. Por ejemplo, Neymar, pero Neymar se responsabilizó el papá, que es su representante. Pero la lista es interminable. No, claro. Marcelo... ¿Sabe el único que revirtió esa decisión? El único que yo conozca, Xavi Alonso. Xavi Alonso se fue a pleito y ganó. Pero de ahí Marcelo negoció, Di María también tuvo que viajar de París porque lo estaban acusando la Hacienda de España. Mire, Luis Suárez, cuando sale del también. Barcelona, supuestamente va a jugar en la Juve, pero la ordenanza de las leyes es que tiene que saber italiano para jugar ahí. Y fueron a pagar. Se hizo corrupción para que se le diera un diploma, un título de que hablaba italiano. Es que le habían pasado las preguntas. Y era falso. Le habían pasado las preguntas. Hasta por eso hubo corrupción. Qué increíble. Sí, pero esa es la naturaleza. O sea, yo creo que son cíclicas estas etapas y quizás han habido otras etapas. Y el deporte es de lo más sano que hay. Sí, pero se presta mucho. Se presta mucho a... Los sistemas. Claro, se presta mucho. ¿Cuántos casos de jugadores que han sido comprados en la historia del fútbol, del deporte? ¿Verdad? Aquí en Honduras, un equipo grande, ahí me voy a reservar el derecho, el que tiene oídos para oír, que oiga, ha hecho falsificación de firmas a sus propios jugadores. Cuando terminan los jugadores y están alegando que todavía les deben 6 meses de contrato, 1 año de contrato y los están echando a la calle. Vienen ellos los jugadores y dicen, mire, tengo este contrato que me faltan 6 meses y me lo deben de pagar. Viene el equipo, ya queda de la capital, de los pesos grandes, y viene y ha tapado ciertas partes y ha agregado lo que le conviene y dice, no, esta persona ya no tiene contrato. Y han ganado los jugadores a los equipos. Y equipos que no tienen necesidad, porque lo que tienen los equipos de Tegucigalpa es plata, más que los equipos de la zona norte. Los equipos de Tegucigalpa tienen plata. ¿Qué necesidad? Entonces ya no es por necesidad. Pero yo te preguntaría, Saúl, que estás más involucrado en el tema del deporte, ¿qué se puede hacer en el deporte? No estoy hablando del sistema ni de la... Bueno, yo diría que todo debería empezar desde la FIFA. Si la cabeza está mal, dice la Biblia, el cuerpo anda mal. Sí. Si la FIFA es corrupta para asignar dónde se van a jugar mundiales, si la FIFA es corrupta para elegir el presidente de la FIFA, ¿qué hacen los que se eligen como presidentes de la FIFA? Andan ofreciendo y regalando ciertos beneficios a los directivos de los países chicos para ganar esos votos, porque ahí solo necesita regalar confites. Sabe que hasta el voto de Estados Unidos no lo va a obtener con confites, pero los países como las islas del Caribe, aquí en América, CONCACAF en general, básicamente, con confites se ganan más de 30 votos que en Europa no se los van a ganar. Entonces, ofrecen confites aquí
y ganan la presidencia. Bajo la mesa, bajo premisas que son realmente no honorables. Entonces, ¿cómo se puede corregir y limpiar el deporte? Desde la cabeza que es la FIFA. Ahora, otra pregunta, ¿están interesados en que se haga? No. Entonces no se puede hacer nada. No. En este momento no. Existe, por cierto, un comité de ética en la FIFA, por si no lo sabían. ¿Pero quién los pone? Los mismos presidentes, las mismas directivas. Por lo menos la participación política y la gobernanza de un país, está el pueblo, están los órganos que vigilan, hay una procuraduría, hay una fiscalía, pero en el deporte sí que ahí está servido. Es una misma estructura de poder que concentra todo. Y el que se sale del huacal. Bueno, imagínense que, por ejemplo, para este mundial que acaba de pasar, el de Qatar, comprobado por cualquier cantidad de medios de comunicación que son voz autorizadas, CNN y compañía, por ejemplo, ESPN, de cerca de 6.000 a 7.000 muertos de personas inmigrantes por trabajo inhumano en Qatar para la construcción de estadios. Pero viene el gobierno de Qatar en contubernio con la FIFA, dice que los muertos son de 5 a 6 personas. Le voy a agregar otro elemento. Hubo unas protestas en Irán y sentenciaron a muerte a un jugador de Irán, de la selección iraní. Creo que no era actual, pero sí había jugado en su momento en la selección de Irán. La FIFA ni se pronunció. La FIFA ni se pronunció porque, claro, los intereses económicos, lo que puede representar toda esta región, Qatar, Arabia Saudita, Irán, que están en un apogeo en cuanto a la inversión en fútbol, pues mejor se quedaron callados. Eso le da la pauta, amigos, Saúl, Isaac, que el dinero es... Billete mata galán. El dinero es el Dios. Sí. El Dios actual de muchas personas y de muchas instituciones. Bueno, les lanzo la inquietud, la suspicacia del tema de que este mundial, para ser ganado por Argentina, es porque mucho estaba arreglado. Y es en favor de Argentina, en favor del marketing de Messi. Muchos se han manejado ese tema. Y la FIFA ha tenido que más bien dar ciertas declaraciones en favor de su honestidad. Pero les repito, al final del partido, y valga la redundancia, de la final entre Argentina y Francia, que la gana Argentina, que por cierto para mí la ganó bien ganada, pero el proceso para llegar a la final... ¿No lo viste? Hubieron dos cosas que no me gustaron. Dos partidos donde Argentina se vio bien beneficiada contra Croacia, porque iban 0-0. Luego el de Argentina se estrella con el portero de Croacia, el delantero se estrella con el portero. Ah, sí, un penal. Penal en favor de Argentina, 1-0, se abre la lata y era un partido de semifinal. Entonces, a partir de ahí se abrió la lata y 3-0 en contra de Croacia. El otro partido es en contra de Holanda. ¿Se fueron a penales? Sí, se fueron a penales, donde Messi descaradamente, como basquetbolista, baja el balón, toca la pelota. El árbitro la sanciona como falta, pero eso amerita tarjeta amarilla. Más al rato, Messi se gana una tarjeta amarilla y eso ya implicaba 2 tarjetas amarillas, expulsión para Messi. Pero no se la sacaron. Y no se la sacaron. Y lo que estaba diciendo, el técnico de Francia en conferencia de prensa dijo, al final del Mundial, hablé con uno de los árbitros de la cuarteta de la final y me dijo algo que me pareció increíble respecto a los errores que ellos tuvieron en esta final. No puedo decir al mundo qué fue lo que me dijo, pero me dijo uno de los propios árbitros que había algo, pero no lo puedo decir al mundo. ¿Qué deja entre líneas? No, pero yo le voy a decir algo. Si no habla, mejor que se quede callado de Champs. ¿Para qué va a decir eso? No, decir, para mí... Es como aquel día... Evitar ser sancionado. Dice el pecado, pero no dice el pecador. Pero no, pues mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que ahí de Champs está un poquito salvándose el pellejo. Más herido que otra cosa. Sí, porque, óigame, si a mí me dicen, mira, te robaron de esta manera, yo lo digo, ¿y cuál es el problema, pues? Tenemos que ir a la pausa. Ya. Sí, vamos a la pausa. Ya. Ese tema está interesante. Regresamos en breve, luego de Hablemos Pues. Estás escuchando Hablemos Pues. Continuamos con Hablemos Pues.
Estamos de regreso aquí en Hablemos Pues y estamos avanzando en el tiempo. Gracias por compartir con nosotros el programa y por compartirlo también en sus redes y en todas las plataformas donde ahora mismo lo estamos transmitiendo. Sabroso este programa. No. Hoy sí ha Sabrosón. estado... Ha tenido picante, sabroso. ha tenido de todo, pimienta, sal, chile. Vamos a ver cómo está Chimichurri. aquí con... Vamos a hacer el con- cierre Sí. picantoso. Vamos a ver, la cerecita del pastel. Hoy, y a propósito de que es nuestro primer programa del año, he querido traer un tema que creo que pasa desapercibido. Y es la decadencia de lo que podemos llamar como democracia. Que yo coincido con lo que decía Isaac en un primer momento. No existe democracia en nuestro país, no existe. Lo que ha existido es un sistema que va cada 4 años a elecciones y poco más. Pero democracia es mucho más, y eso es lo que yo quiero que hoy discutamos acá en esta mesa y que usted nos escuche. Democracia no puede haber si siguen habiendo los problemas de hambre, de desnutrición, de desempleo, de inseguridad, de falta de vivienda, de falta de agua. De que migración. de migración, que la gente tiene que partir la familia. Y se va el papá, Ingenieros, y licenciados. o se va la mamá, o se van ambos y quedan aquí los hipotes tirados. Entonces, lo que yo quiero decir es que vivimos una situación compleja. Hubo un golpe de Estado en el 2009 y luego tuvimos 12 años de gobierno del Partido Nacional en donde prácticamente se retorció el sistema político de nuestro país. Juan Orlando Hernández, que, bueno, ahí yo creo que es debería de ser el mejor espejo en el que se deben de ver los gobernantes de este país. El hombre quizás más poderoso de Honduras en los últimos 50, 60 años. Más poderoso. Controlaba todo. El Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la policía. En gran parte del empresariado lo tenía chantajeado. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Miren dónde está. En una habitación de 6, 7 metros cuadrados. Degradó hasta el punto de que aquí desapareció la división de poderes. No, aquí no había nadie, aquí no había voz más que la de él. Y hoy, después de un año y un par de meses de haber el pueblo hondureño ido a votar por un cambio, por una alternativa distinta, empiezan a surgir dudas, empiezan a surgir cuestionamientos de ¿se irán a hacer las cosas bien? Entonces, yo he querido, a propósito de todo lo que estamos viendo, a propósito de una elección que viene de la Corte Suprema, a propósito de tantos temas que se están discutiendo, que los peajes, que las sedes, que la canasta básica, Combustible. que el combustible, discutir, bueno, ¿y qué vamos a hacer como pueblo ante la degradación de este sistema que nunca alcanzó el nivel de democracia, pero que hoy está por los suelos? Así que en esa dirección redundo, y discúlpenme que redunde, en el hecho de que los gobernantes tienen los gobiernos que se merecen. Es una máxima que muy, muy conocida. Pero yo diría, y le agregaría algo que es todavía más importante, los gobernantes hacen hasta donde los gobernados les permiten. Es decir, si usted se queda callado, si usted ve que hay corrupción y no dice nada, si usted ve que hay abuso, si usted ve que hay triquiñuelas, que hay coimas, que hay tilín y no dice nada, y ve que hay abuso de poder y Usted es se parte. mantiene de brazos cruzados, usted es cómplice. Si eso lo dice el derecho. Usted puede Con solo no ir a votar también. cometer delito por acción o por omisión. Sí. Por algo que hizo o por algo que dejó de hacer. Entonces, yo veo un panorama de nuestro país complicado. Veo una clase política que dirige nuestro país. Dígame, tenemos exconvictos, tenemos señalados por corrupción, tenemos acusados por violencia doméstica, por tantas cosas, y ya lo vemos casi como normal. Es decir, no nos sorprende que haya personas que van a firmar todos los viernes a los juzgados. ¿sí? Y son diputados. Y son diputados. Imagínense, lo dije hace unos días, Luis Redondo, no lo dice Eduardo Martel, lo dice Luis Redondo, presidente del Congreso, Salvador Narrala, designado presidencial, dijeron ellos que habían visto la lista de extraditables y que en la lista de extraditables que les había mostrado el secretario de Seguridad, el señor Savillón, habían al menos 4 diputados. Eso lo, óigame, y aquí pasó eso como si nada, señores. Fíjense, hay 4 diputados que supuestamente van para Nueva York
Y no pasó desapercibido. Acaban de aprobar el presupuesto general de la República. El presupuesto y van a votar ahorita por los jueces, magistrados que los tienen que decidir sobre su extradición. Entonces, hay una situación compleja. Hemos caído en la trampa del electoralismo cada 4 años. Y cada 4 años, lo más triste es que muchos hondureños van con esperanza de un cambio. Y después de 6, 7, 8 meses, 12 meses, afloran las decepciones. Pero caemos en ese círculo, no decimos nada y dentro de 2 años y medio, Saúl, Isaac, vamos a volver a la fiesta electoral y a cometer los mismos errores. Hay que reflexionar y hay que actuar. Este programa ha sido bien especial, bien rico, bien picadito y con temas muy sabrosos. Que no pierden vigencia. Correcto. Y yo estoy seguro que muchas personas se estarán preguntando esto y se lo traslado a Martel, Eduardo Martel. Muchas veces las personas dicen aquí la democracia no funciona, pero normalmente lo dicen cuando pierden. Eduardo Martel perdió las elecciones de la alcaldía de la capital. Si muchas personas están pensando eso y dicen, Eduardo dice eso porque perdió, ¿qué les diría? Es que el tema no porque es... si hubiera ganado, normalmente el que gana... No. La pregunta suya está dirigida a que reducimos la democracia a un proceso electoral. Eso no es democracia. Correcto. Perdón, contesté por Eduardo. Pero complemento a lo que decís, Isaac, es que yo no estoy hablando de una aspiración personal. Yo estoy hablando de cuánta gente hay pasando hambre hoy. Es que es una realidad fáctica. ¿Qué nivel de pobreza hay en Honduras? 80%. Y creciendo. Y cuando estaban los militares, que no había democracia, había una pobreza de 50%. Entonces, ¿qué es mejor, los regímenes militares o la democracia? ¿Qué nivel de desempleo y subempleo? Aquí nadie tiene empleo, señores. En este país, muy poca gente trabaja. 75% de desempleo y subempleo. O sea, solo 25 tienen un empleo fijo en este país. No es una realidad, es una realidad que está sucediendo allá. Déficit habitacional, más de 1 millón de viviendas, más de 1 millón de familias que no tienen su casa, que alquilan y que no tienen su casa propia. Niveles de migración de 700 hondureños al día hacia los Estados Unidos principalmente. Entonces, esa es la mejor respuesta. La realidad, si aquí tuviésemos empleo, vivienda, seguridad y todo el acceso a los servicios públicos, bueno, mi llamamiento quizás sería vacío. Sí. Pero ahora, esa democracia se ve fortalecida si de verdad tuviésemos un verdadero Estado de Derecho. Es que democracia es sinónimo de Estado de Derecho. O sea, no puede, vuelvo a decir, esos políticos con los cuales yo a veces me toca convivir, hablan de democracia y hablan de Estado de Derecho. Mentiras. Lo están engañando. ¿Qué es Estado de Derecho, Isaac? Saúl, y lo voy a resumir, digamos, una frase. Hay libros, enciclopedias de lo que es Estado de Derecho, pero lo voy a resumir y voy a cometer quizás esta herejía de resumirlo en una frase. Estado de Derecho es igualdad en la aplicación de la ley a todos los miembros de una comunidad política. Repito, ¿qué es Estado de Derecho? Igualdad en la aplicación de la ley a todos los miembros de una comunidad política. Que la misma ley le apliquen a Isaac, a Saúl, a Martel, a Pedro o a Juan, o al que vive allá en las Lomas del Guijarro, o al que vive en el Divino Paraíso. Que la ley sea pareja. Y no es cierto eso en nuestro país, señor. Por ejemplo, se acaba de aprobar, disculpe Saúl, se acaba de aprobar el presupuesto general de la República. Que le voy a decir algo, solo le hago un paréntesis. ¿Cómo es posible que tengamos un presupuesto cercano a los 400 mil millones de lempiras? Casi el 50% del PIB de nuestro país. Sí. O sea, la mitad de la economía. ¿Hacia dónde va dirigida la mayoría? Al gasto corriente. No va ni siquiera al sector salud. Ni siquiera a la inversión social, que yo dijera, si de esos 400 mil, 300 mil los meten en salud, en educación, en infraestructura, en vivienda, bienvenido sea. Sí. Pero va a salarios, a viáticos, a gasolina, a prados, a pasajes aéreos, a hoteles 5 estrellas, a banquetes. Esa es la realidad. Pues, y lo que pasa es que entonces esa democracia se ve como manejar mi propia hacienda. ¿Verdad? ¿Sabes lo que me dijo el mexicano? Honduras es un estado finquero. Dice. El que llega es el dueño de la finca. De la finca. Que actúa como capataz. Y así se ha manejado. Y a veces no nos gobiernan a quienes nosotros elegimos. Siempre hay gente atrás que son los que están gobernando. Sí. No, ¿Por qué se ríe? Es cierto, ¿ah? Vuelvo a otra... Lanza ahí sus dardos. Vuelvo a otra pregunta. Dardos picosos. Sí, pero son reales. A lo que tal vez algunos... Que no te salpique. Salpique. A algunos que nos están viendo y escuchando. Pero todo lo...
malo en ese historial que usted mencionó de la democracia en Honduras ha sido parte del Partido Liberal también. Claro, y por eso no me dejaron llegar a la alcaldía. Es que mire. Sus propios Sí, correligionarios. porque de todo hay en la viña del Señor. Imagínese, no va a haber en un partido de todo. Hay de todo. Yo por eso no satanizo ni al Partido Liberal, ni al Partido Nacional, ni al Libre, ni al Partido Salvador de Honduras, porque Sino a las personas. ese es un error que se ha cometido Sí, históricamente. sí. Desde el golpe de Estado, los liberales, delincuentes. No es cierto. No todos. No es cierto, no cometes errores. Es como que yo diga que en el deporte, en el fútbol, todos los equipos son delincuentes ahora. O todos los periodistas son O pagados. todos los periodistas, o todos los pastores son... No puede usted generalizar, es que no se puede. Pueden haber manzanas podridas. Entonces, ¿qué pasó en el Partido Liberal? El Partido Liberal, le digo algo, la historia está siendo injusta con el Partido Liberal. Un partido de 133 años de historia, va a cumplir el 5 de febrero. 132 años de historia. Dígame, usted se imagina toda la riqueza que hay ahí. La historia, hasta yo diría el 2009, es una historia muy rica, muy florida. Los muertos del 6 de julio del 44, protestando contra Carías en la calle del Comercio en San Pedro Sula, centenares de muertos, liberales. Los muertos por la intentona del golpe de Estado del 59, liberales. Los muertos por el golpe de Estado del 63, liberales. Los muertos en los regímenes militares, desaparecidos, la mayoría liberales. Mi papá se tuvo que ir de este país en el año 82 y nos llevó niños porque lo iba a matar Gustavo Álvarez Martínez, liberales. Entonces, se va degradando la sociedad, amigos, y van permeando las instituciones, las instancias, se van permeando. Y se convierten esos corruptos en pesos pesados. Se convierten en pesos pesados porque las prácticas que tienen son del crimen organizado. Martel, para lograr una verdadera democracia, no perfecta, porque se está en ese proceso. Ni la de Estados Unidos es perfecta. Pero para lograr una democracia que nos... ¿Qué dijo de Estados Unidos? Perfecta. No, que ni la de Estados Unidos es perfecta. Eso sí, perfecto. que nos ayude a decir, sí, hombre, hay esperanza. Se deben fortalecer los partidos políticos. Se debe hacer una revisión muy clara de quiénes son los políticos que están participando en los partidos políticos. Y eso quien lo hace es el pueblo, a la hora de elegir. No, pero también a la hora de elegir y a la hora de participar. Perdón, pero el sistema también, tengo entendido, dentro de las mejores, no perfectas, de las mejores la de Estados Unidos, la democracia. Allá se hace... No lo sé. Se hace público, No tengo estoy tan entendido. de acuerdo. Se hace público la vida de las personas que llegan a ser candidatos al poder en Estados Unidos, ¿cierto o no? Como parte del sistema. Sí. Sí. Los debates. Aquí ya también ya no hay ni debates. No, va el que quiere. No, ¿y por qué no hay debates? Porque hay cola que le pisen, porque son techos de vidrio, porque hay miedo, porque hay temor. Sí. Sinceramente, por eso... Porque no hay capacidad, porque no hay talento, por muchas Claro, cosas. ya no hay ni debates, ya en Estados Unidos siguen existiendo los debates. Sí, pero yo decía Isaac, la gente debe de elegir correctamente. Sí, eso es importante. Y yo como liberal no le puedo decir vote por todos los liberales, porque ya no se puede decir eso. Sí. Porque ya se penetró de tal manera que usted encuentra cualquier cantidad de personas comprometidas. Igual en el Partido Nacional, igual en Libre, igual en el Partido Salvador de Honduras. Imagínese el PAC, el Partido Anticorrupción, lo que es ahora. Entonces, es como una incongruencia en su propio nombre, ¿verdad? Sí. Isaac decía elegir, sí, pero también participar, Isaac. Sí. Volvemos a la primera parte. Sí. Hay que meterse. Y no se van a meter los otros. Aquí hay gente que viene de la cárcel a dirigir partidos. Pues. Ahí están diciendo uno que volverá aquel, que está en Nueva York, que volverá. ¿A qué va a volver? ¿A qué va a volver? ¿A reactivar las rutas de qué? ¿O qué? Perdemos la noción de lo que es el buen gobierno. ¿Sabe? A mí me causa gracia, y con todo respeto le digo para la familia, que Callejas desde Estados Unidos estaba en su momento en la campaña aquí en Honduras, y él le hizo videos de apoyo a X o Y personajes políticos del partido. Porque ¿qué? Aquí, Y estando él... Es que hemos llegado a que Eso. la gente no sabe valorar casa lo por bueno y lo cárcel, malo. allá en Estados O sea, Unidos. ya no, pues ya la gente lo da por entendido que el que participa, por ejemplo, en política, es corrupto. Cuando yo tuve la oportunidad de participar y Eduardo me abrió su plataforma, su equipo de trabajo, a mí me decían, ya se volvió corrupto. O sea, sin haber llegado ¿a dónde? al poder. Solo por haber Solo dado un haber paso. Sí, Sí, sin solo por llegado haber al dado un poder. paso, solo por haber dado un paso. Pero la gente tiene eso
y repite lo que oye. Es un estigma. Es un estigma y la gente repite Equivocado. también mucho lo que oye. Pero, ¿qué cosa? Prefiere votar por un político corrupto que por un nuevo político en el poder. Ahora, pero usted logró palpar la suciedad, la mugre, la corrupción del engranaje. Bueno, yo participé en un movimiento muy noble, muy limpio y muy genuino. Desde su nombre, Nueva Actitud. Era un equipo hermoso. Mire, se hizo lo que muchos movimientos dentro del partido no creían que nosotros íbamos a hacer. Y si usted dice, eran miles, no, hombre. Ahí eran pocos. Pero con entusiasmo, entusiasmo, con entusiasmo, con con decisión. decisión. Sí, y yo lo pude ver. Pude ver que sí se puede hacer buena gestión política. Lo pude ver, lo pude experimentar. ¿Se vuelve a meter? Claro, pero no sé. Claro. Claro que sí. No, es que no me he salido. Sí, Por eso estamos aquí en esto. Y esto es parte de la incidencia. Y yo le digo algo. No, nosotros aquí tres no vamos a resolver el problema de este país. Pero sí estamos queriendo dejarle esa semilla a usted. Que nos formar una opinión correcta. Ahí se andan quejando por los peajes. Ahí se andan quejando que la corte que van a elegir ya está ahí arreglada, ya está mañada. Pues sí, pero mire, hagamos las cosas. Metámonos al agua, mire, para nadar hay que meterse al agua. Y ahí medio se va a chapoletear, ahí se va a ahogar a veces, va a tragar agua, pero después va a aprender. Lo mismo en esto, hay que meterse para cambiar esta triste realidad. Esa sería tu propuesta. Para fortalecer la democracia es que la gente correcta participe. Si no, vamos a tener más de lo mismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, mire, yo me puedo desgalillar aquí yo. Puedo perder el galillo yo aquí gritando, tratando. Si el ciudadano no cambia su postura y su actitud, ¿cómo voy a vencer a esos monstruos de la corrupción que tienen 7 cabezas? Dragones. Por todos lados. Por todos lados, ¿verdad? Y entonces controlan el CNE, controlan el Tribunal de Justicia Electoral, controlan la Corte Suprema, controlan el Ministerio Público, lo tienen maniatado. Sí, Tiene que ser una tromba. Romper los paradigmas, romper las mentalidades del no se puede por el sí se puede. Por ejemplo, Martin Luther King ayudó a pequeños detalles que a usted le parecen hoy por hoy ridículos, pero en aquel entonces eran ley, y que conste. eran piedra. Y que era pastor, ¿verdad? Sí, que era pastor. Sí. El reverendo Martin Luther King. Por ejemplo, en el transporte público los negros tenían que ir de pie y cualquier otra persona sí podía ir sentada. En la misma NASA, a casi 1 kilómetro, si trabajaba una persona afrodescendiente en esta oficina, el baño de ellos, el servicio sanitario queda casi a 1 kilómetro. En la misma NASA, tenían que caminar para ir a hacer sus necesidades casi 1 kilómetro para unos sanitarios exclusivamente para la raza negra. Y si no es por Martin Luther King, hoy todavía los afrodescendientes anduvieran de pie en el transporte público. Pero yo le quiero hacer una salvedad porque no estoy de acuerdo en esa última frase. Martin Luther King hizo lo que nosotros estamos haciendo, pero un pueblo que creyó en él. Claro. Es decir, no estamos comparando con Luther King, pero sí quiero decir, aquí estamos nosotros planteando la posibilidad de cambiar este país. ¿Cuántos hay atrás? Eso es lo que queremos. Sí. ¿Cuántos se suman a esta batalla? Y le voy a poner 2 ejemplos porque ya nos están haciendo señas. Mahatma Gandhi, padre de la India, sin disparar un tiro, venció al Imperio Británico. Mahatma Gandhi, un hombre abogado, estudiado en Londres, que se podía haber acomodado él. Dijo, me voy a la lucha. Nelson Mandela, en Sudáfrica, venció el apartheid, que desde el año 48-50, impulsado por la visión de los holandeses, era peor que en Estados Unidos. Era más salvaje el apartheid contra los negros sudafricanos que lo que había en Estados Unidos, la segregación que había en Estados Unidos. Derrotó. Y estuvo 28 años preso ese hombre. Y salió, no con una mentalidad revanchista, sino hermanar Sudáfrica. Un gran avance. Así que yo diría, Saúl, sí. Y grandes líderes políticos. Y grandes líderes políticos, con convicción, con firmeza, tropezaron una y otra vez, le hicieron zancadilla, la mafia, así como... Estuvieron presos. Estuvieron presos. Perdió su familia, su esposa. Gandhi pagó con la vida porque después le metieron 2 tiros en una manifestación. Luther King también, lo mataron. Pero le quiero decir algo, lograron los cambios porque gente creyó en esos cambios. Y Sí. si usted no es capaz de cambiar y sudar y
tener que salir a la lucha y quiere que desde su casa cambien las cosas, no va a suceder. Déjeme decirle, no va a suceder. Y no se trata de salir a la calle, marcar o manchar paredes, quemar llantas, no es eso. Ni destruir tampoco. No es eso. Ni de odio entre hermanos hondureños, tampoco. Hablando de Mahatma Gandhi, yo creo que él murió creyendo, por lo menos, en Cristo. Claro. Porque él dijo una frase, ya en sus últimos años: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Eso es lapidario. Sí. Nos tenemos que ir, señores. Y mire cuando la dice, ya nos tenemos, o sea, bárbaro, no nos deja ni siquiera poder entrarle. Seguimos hablando de ese tema. Seguimos hablando. Sí. Muy bien, llegamos al final. Sin miedo al éxito. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones. Abrazos. Los temas que generan controversia se dialogan en Hablemos Pues, sin miedo al éxito.